Buenas tardes con todos, chicos y chicas. Vamos a dar inicio ya a la sesión del día de hoy correspondiente a las funciones lógicas y asimismo también a la función de buscar, tanto buscar V como buscar H. Muy bien. Para los que están ingresando y un poco tarde, por favor vayan descargando ya de una vez la plantilla del día de hoy, la hoja de cálculo de Excel. Ya está compartida por el grupo de WhatsApp. Listo. Muy bien, como siempre, la primera asignación de la clase es que registren su asistencia. Así que voy a compartirles por el chat el link. Muy bien, por favor, no se olviden de registrar su asistencia. Listo, muy bien, empezamos. Función o lógico. Cuando hemos estado tratando la función sí y función sí concatenado, siempre nos dirigíamos más si es 1, se da esta acción, esta respuesta, una sola respuesta, ¿cierto? En caso verdadero. Pero solamente usábamos como condición una sola, un solo enunciado. Muy bien. Las funciones de tipo lógicas nos van a permitir emplear 2 a más condiciones para poder emplear también la función sí y entre otras más. ¿Correcto? Aquí en la primera hoja tenemos en sí la sintaxis de la función o lógico. Su nomenclatura es O y sus argumentos son las condiciones correspondientes que van a emplear en la función. Muy bien. Recordando también a qué se refiere esta función O, asemejándolo con el valor lógico de la tabla de verdad. No sé si se acuerdan un poquito estas funciones lógicas de parte de aritmética que nos enseñan y todo lo demás, de lógica. La función O lógico nos dice que basta que una de las condiciones se cumpla, esta función o este enunciado va a ser verdadero, ¿cierto? Ya si las dos condiciones no se cumplen, va a votar como resultado falso. Muy bien. En la parte de la primera hoja, en la parte inferior, tenemos un caso de ejemplo. Nos dice asignar un adelanto de 200 soles para el personal de la categoría A o C. Muy bien. En el caso de si hubiésemos empleado solamente sí, teníamos que haber aplicado solamente una sola categoría. Sin embargo, empleando una función lógico o dentro de la misma función y sí, disculpe, dentro de la función sí, nos va a permitir emplear 2 condiciones. Muy bien. Es decir, vamos a poder, basta de que sean de la categoría A o categoría C, o sean de ambas categorías, se va a cumplir la función o se va a aplicar el adelanto de 200 soles. Para ello, en el enunciado de la tabla tenemos ya la fórmula aplicada. Vamos a completarla en la tabla. Muy bien. ¿Cómo se daría esto? Primero tenemos que abrir la función sí, ya antes aprendida. Y como prueba lógica, vamos a emplear esta condición, esta función O como condición. ¿Sí? Muy bien. Abrimos nuevamente la función O en esta ocasión. ¿Listo? Valor lógico 1 o condición 1 es que sea la celda C25 igual a A y
como valor lógico 2 o condición 2, se tiene que cumplir que la categoría también O sea igual a C. ¿Correcto? Cerramos la función lógica O, puesto que ya no tenemos más condiciones que completar en esta, solamente dos valores lógicos. Listo. Y con ello concluimos la parte, el primer argumento de la función sí, que es la prueba lógica. El siguiente argumento de esta función sí es completar qué acción se debe tomar en caso sea verdadero o se cumpla esta función O. Se debe colocar 200 soles como adelanto. Y en caso falso, simplemente 0. Ya tenemos los dos argumentos, disculpen, 3 argumentos de la función sí. Concluimos la función mediante un paréntesis y la tecla Enter. Arrastramos la fórmula para las demás celdas y se tiene que el personal con código 2, 3 y 4 como finalización van a corresponder o van a ser crediticios de 200 soles como adelanto. ¿Listo? Me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a cómo se aplica la función O dentro de otros tipos de funciones. Es mayor empleado para esta función de sí, o sí concatenado también. ¿Todo claro hasta esa sección, chicos y chicas? ¿Está llegando bien mi audio y la pizarra? ¿Llegan a visualizar la hoja de Excel, chicos? Ya, listo. Gracias, Paula. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿sí? Siguiente función, lógica. Es correspondiente a la función I. Ya supongo yo que se han dado cuenta o han visualizado el por qué hemos realizado primero la función lógica sí, ¿cierto? La función lógica o y siempre va a tener que estar arraigada a esta función sí, al menos que ustedes simplemente quieran un resultado tipo de valor verdad o falso. Muy bien, seguimos. Función lógica y. Para la función lógica y, se dice que ambas condiciones se deben cumplir. Es decir, no basta que solamente una se cumpla, ambas se deben cumplir. Basta que una no se cumpla, va a votar como resultado falso. Es decir, no se va a aplicar la función o fórmula que están realizando. ¿Correcto? Aquí tenemos ya la sintaxis de la función, su nomenclatura, que es y, entre paréntesis, las condiciones, n, cuántos ustedes deseen aplicar, y también la sintaxis de la condición y dentro de la función sí. Muy bien, aquí en la tabla de verdad se evidencia la explicación inicial de la función propia AND o I. Ambas condiciones deben ser verdaderas para que el resultado también sea verdadero. El resultado del valor lógico, ¿sí? Muy bien. El caso de ejemplo propio de la función nos dice asignar un adelanto de 200 soles, muy parecido al ejercicio anterior. Sin embargo, en este ejercicio nos dicen que las categorías deben ser A o B y ambas deben pertenecer a la zona de Callao. ¿Listo? Ahí ya se habrán dado cuenta o de repente están indagando un poquito. Tenemos una función dentro de una función y esa función dentro de otra función también. ¿Por qué? Porque tenemos la función O, la función I y la función sí.
Muy bien. En el enunciado o nombre de la columna correspondiente a adelanto, tenemos también como comentario la fórmula a aplicar. Muy bien. Continuamos. Vamos a abrir la función función lógica sí. La prueba lógica, la primera, es que las categorías pertenezcan a Callao. Por ello, se aplica la función y. Sí o sí deben pertenecer esa categoría a Callao. ¿Listo? Abrimos la función lógica y. Luego, nos dice que como primera condición, se debe tener la categoría A o B. Nuevamente, como valor lógico 1, abrimos la función O. Correcto. Categoría. Celda C27. Debe ser igual a A o C27 debe ser igual a B. ¿Listo? Es decir, puede ser cualquiera de esas dos categorías. Sin embargo, deben pertenecer a la zona de Callao. Por ello, para ahí, su segunda condición sería correspondiente a la zona igual a Callao. ¿Listo? Cerramos la prueba lógica de la función sí y pasamos a la respuesta o acción en caso sea verdadera. Se asigna 200 soles como adelanto y en caso no se cumpla, simplemente se deja como 0. ¿Listo? Cerramos la función lógica sí. Tecla Enter y arrastramos la fórmula aplicada en la primera celda. Listo, muy bien. Aquí tenemos o podemos evidenciar que no se ha cumplido el enunciado para el primer código, ni para el segundo, ni para el tercero, puesto que la primera categoría C, Lima, no entra en ese rango. Categoría C, Callao tampoco, A, Lima tampoco, y recién se viene a cumplir o viene a pertenecer en este enunciado la categoría A de Callao y la categoría B de la zona de Callao. Por ello se aplica 200 soles. ¿Listo? También, si desean darle formato, directamente en el formato de número de contabilidad. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen alguna duda con respecto a ello? Continuamos. ¿Todo claro, chicos y chicas? Muy bien, entonces continuamos, ¿sí? Tercera hoja. Buscar V. También va orientado a los ejercicios previamente realizados, que es la función sí, anidada o concatenada, como ustedes gusten llamarlo. Es para buscar un valor en específico de una tabla, sea en formato horizontal o vertical, la función buscar. En el caso, la tabla de datos de la cual van a extraer esa respuesta esté organizada de forma vertical, se emplea la función buscar V. Es decir, la información, los títulos deben estar ubicados o organizados mediante columnas. Muy bien. Tenemos aquí la sintaxis propia de esta función buscar V. El primer argumento es correspondiente al valor buscado.
El segundo argumento es de la tabla de búsqueda, es decir, el rango en el cual se va a buscar, el número de columna y ordenado, es decir, la precisión. Aquí abajo tenemos ese cuadro correspondiente a la especificación de ordenado. Se coloca 0 si se necesita una búsqueda exacta o una si se busca una búsqueda aproximada. De repente, un número 1 se coloca cuando quieres que busque nombres que comiencen con una inicial tal. ¿Sí? Listo. O que tengan o contengan un número o dato en específico de esa tabla. Sin embargo, cuando tú deseas que sea una búsqueda exacta, es decir, que el dato que tú estés buscando se cumpla exactamente igual, debes colocar como ordenado C. ¿Listo? Tenemos el caso de ejemplo, una tabla en el cual aparece una lista de colaboradores con su código, sexo, sueldo, apellidos y nombres y la cantidad de hijos que tiene. Muy bien. En la parte de abajo nos dice que busquemos los apellidos del código NC0023. Imaginemos que en este momento la tabla sea una que tenga datos de 2000 empleados y con códigos mucho más diferentes y difíciles de recordar. ¿Listo? Este tipo de función se emplea para poder acortar el tiempo de búsqueda. Por ello, como esta tabla está organizada de forma vertical mediante columnas, vamos a ingresar la función buscar v. ¿Correcto? Muy bien. El primer argumento es el valor buscado, es decir, el código. El segundo es correspondiente al rango o a la matriz en la cual se va a buscar. Seleccionamos toda esta matriz. Seleccionan, por favor. Suelta. Y si gustan, ustedes pueden fijarlo. En el caso vayan a arrastrar este resultado, es mejor que lo fijen. Fijamos celdas, fijamos la matriz. El segundo es el indicador de columnas, es decir, en qué columna va a encontrarse la respuesta. Muy bien, estamos buscando apellido, es correspondiente a la columna 4. Y se desea una búsqueda exacta. Cerramos la función. Y nos da los apellidos del código 23, que es correspondiente a Monteo Olivares. Listo, ustedes apenas cambian este código. Vamos a ver, observar que se cambia automáticamente los resultados deseados. Muy bien, por ello es recomendable usar también las celdas de referencia en diferentes tipos de fórmulas. En el caso de esta, sí, Excel te va a obligar a emplear celdas de referencia, puesto se tiene que señalar la matriz que se va a emplear para buscar los datos. Muy bien. En el caso, la tabla ya no se encuentra organizada de forma vertical, es decir, no esté organizada mediante columnas, sino mediante filas de forma horizontal, se emplea la función buscar H. ¿Listo? La sintaxis de este es muy parecida a la anterior. El primer argumento es correspondiente al valor buscado. El segundo, el rango de la tabla de búsqueda o la matriz.
El tercer argumento es correspondiente al número de fila y el cuarto argumento es correspondiente al ordenado, es decir, la precisión de su búsqueda. Muy bien. Tenemos el ejemplo anterior, sin embargo, esta vez organizado de forma horizontal, mediante filas. Igualmente, en esta ocasión vamos a abrir no la función buscar v, sino buscar h. El valor buscado es el código. La matriz en la que se va a buscar. Se fija. E indicamos el número de fila. El número de fila en esta ocasión es la fila número 5. Y la exactitud es correspondiente a 0. Cerramos la función y Enter. Comprobamos el resultado, puesto que es una tabla pequeña. Código 25 corresponde nombre DOI. ¿Listo? Muy bien. Quedó claro esa sección, ya es toda la explicación de la clase en sí. Simplemente queda ya su ejercicio del día, que es el siguiente, van a tenerlo que completar. Dime, Paula, puedes abrir tu micro si gustas. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Quería saber por qué le puso 5 y al otro 4. Muy bien. Buscar V es correspondiente al número de columna de tu matriz de tu tabla de datos. 4 es porque se encuentra el resultado en la columna número 4. 1, 2, 3, 4. Apellidos. ¿Listo? En el caso de buscar H, el resultado que nos está pidiendo el ejercicio es de nombres. Por lo tanto, el número de fila es la quinta fila. 2, 3, 4 y 5. Nombres. Fila número 5. ¿Sí? ¿Listo, Paula? Listo. Muy bien, voy a pasar a explicar el ejercicio que van a tener que realizar ustedes y también el envío correspondiente. Muy bien, pasamos a la ficha ejercicios, por favor. En caso no estén ahorita de forma presencial en la clase y de repente no me ven el video tampoco, igual hay instrucciones en la tabla de enunciado, bueno, disculpe, en el nombre de la tabla de cada columna. Tenemos comentarios propios de qué función deben aplicar, ¿correcto? Muy bien. Aquí, como pueden ver, se va a repetir las columnas, es decir, la denominación de la columna, puesto que ustedes tienen que realizar de dos formas, mediante dos funciones. La primera es empleando la función si concatenada, y la segunda, que es a partir de la columna F, es empleando la función buscar. En esta ocasión yo solamente he puesto buscar V, puesto que se trata de datos organizados en forma de columna. La tabla de datos en la cual ustedes van a buscar se encuentra aquí a partir de la columna I hasta la columna K. ¿Listo? Por favor, me hacen sus preguntas con respecto a la asignación del día de hoy. El envío es muy similar o con la misma dinámica anteriores. El asunto de sesión 24-apellidos y nombres. Por favor, no se equivoquen en el asunto, me están enviando con otros asuntos y demora en su revisión de sus evidencias de trabajo. ¿Muy bien? El correo sí está muy bien.
El mismo de siempre. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna duda con respecto a la actividad que van a realizar? En este caso, yo no les he puesto la fórmula directamente de buscar V, puesto que es un ejercicio propio de la clase. Mientras que el concatenado sí está descrito ahí. Es un ejercicio recordando el tema anterior del taller. ¿Alguna duda con respecto a ello, chicos y chicas? ¿Todo claro? Si no, para dar concluida la sesión del día. Profesora, yo tengo una duda respecto a la tarea. Dime, El sueldo básico lo sacamos con la función buscar V, ¿cierto? en la De los columna datos que, F. ajá, de los datos que están en Exacto. el lado. Ujú. Y el de descripción de zona es con el H y es solamente en el cuadrito pequeñito. No, también es buscar V, la descripción de la zona. Ah, ya los dos son V. Sí, porque toda la tabla de datos está organizada por columnas. Ah, ya. Y en el pequeñito es H. No, en este pequeñito que ves aquí, es tu Ujú. tabla de datos. Estos datos te van a servir para aplicar toda la fórmula aquí en el ejercicio. Es como si fuese tu matriz de búsqueda. Esta tabla de datos es tu matriz de búsqueda y por ello es que yo a ustedes les recomendé que fijen esa matriz de búsqueda, porque luego de ustedes arrastrar esa fórmula, les va a permitir simplemente arrastrar la misma fórmula sin tipo de modificación y se va a dar automáticamente los resultados. Eso es lo que van a tener que realizar en los ejercicios, completar la primera fila de las funciones y luego arrastrar. ¿Sí, Paula? ¿Me dejan entender ahora? Listo, Paula. Gracias a ti. Bueno, chicos, eso sí todo por la clase del día de hoy. Espero sus evidencias. Plazo hasta el próximo, bueno, hasta el día lunes, antes de empezar la siguiente sesión. Gracias por su asistencia y por su participación. Nos vemos el día lunes. Muy buen fin de semana.